Os he dicho que el objetivo nuestro es aprender a amar a Dios, amar a Jesús concretamente, amarle como le amó la Santísima Virgen María, que le amó como creyente, como discípula y le amó como madre. Ahora, este amor de María, lo mismo que la fe de María, tiene el doble ingrediente. Por un lado, cómo amaba la Virgen antes de que naciera Jesús, antes de que ella se convirtiera en discípula de Jesús, y cómo después, una vez que ya tenemos a la Virgen María cristiana, discípula de su Hijo. Por tanto, hay que hablar, lo mismo que cuando os hablé de la fe, hay que hablar del amor o de la caridad o de la ética judía y de la ética específicamente cristiana. Y lo mismo que hice al hablaros de la fe, creo que es necesario una pequeña introducción a propósito de la caridad. Os decía el primer día que el sentimiento religioso, la intuición religiosa, está ligada a la naturaleza humana. Surge, por lo tanto, cuando surge el hombre. El hombre es religioso por naturaleza, y más la mujer, porque, como os dije, la religión tiene un elemento fundamental de intuición. Tiene que haber algo más. No puede ser que esto termine aquí. Esto tiene que proceder de algo, de alguien. Y a la vez ese alguien es más fuerte que nosotros, más grande que nosotros, nos puede ayudar y tenemos que tenerle de nuestra parte. Bueno, esto es muy brevemente el origen de la religión. Después, todo esto, con el paso de los siglos y de los milenios, pues todo esto se va poco a poco estructurando para dar lugar a las distintas religiones. No tenemos mucha idea de cómo se estructuraba la religión en la época prehistórica. Evidentemente sí que existían. Y existían los hombres religiosos o las mujeres religiosas, en el sentido no de religiosidad individual, sino de, entre comillas, profesionales de la religión, los brujos, los chamanes, bueno. ¿Cuándo aparece ligada a la religión como tal? ¿Cuándo aparece la ética? La ética aparece en el ser humano desde el inicio, porque está escrita por el Creador en la naturaleza humana. Es lo que llamamos la ley natural. Y esa ley natural, por supuesto que ha tenido distintas formulaciones, pero en lo esencial está presente en el hombre lo mismo que la intuición religiosa desde los inicios. Forma parte de su componente genético puesto allí por el Creador. Ahora, ¿en qué momento el hombre da el paso de unir el cumplimiento de unos preceptos éticos, por supuesto muy básicos en los principios, a el agrado al Dios que quiere tener de su parte? Eso no lo sabemos. No sabemos si ya desde el inicio el hombre entiende que ese creador se contenta, además de con determinados ritos litúrgicos, por ejemplo, sacrificios de animales, ofrendas de las primicias del campo, dedicación de determinadas horas o de determinados días a ese Dios. Bueno, si además de eso ese Dios se contenta, está de su parte, de la parte del hombre, por el hecho de que el hombre cumpla determinadas normas éticas con respecto al propio hombre, al otro hombre. Esto no sabemos en qué momento sucede. Sí que sabemos que las grandes religiones que hoy conocemos, que han sobrevivido, ¿verdad?, tenían, de una forma o de otra, unidas ambas cosas. Para tener a Dios contento, tienes que hacer determinadas cosas de tipo litúrgico, y también tienes que cumplir unas normas morales. Esto las grandes religiones, repito, que han sobrevivido, algunas de ellas son muy anteriores al cristianismo o tienen unos orígenes que se remontan en la noche de los tiempos. Probablemente una de las religiones más antiguas, teniendo en cuenta también las sucesivas modificaciones que esa religión ha tenido, es el hinduismo, bueno, como gran religión estructurada. Todas las religiones conocidas hoy unen el agrado a Dios con el cumplimiento de unas normas morales. Y como os dije, ese agrado a Dios
en un principio el hombre lo hace pensando en su propio interés. Hay alguien poderoso que me puede ayudar y tengo que tenerle de mi parte. Tengo que tenerle de mi parte para que me ayude dándome una buena cosecha, para que me proteja en una batalla contra los enemigos. Tengo que tenerle de mi parte para que me eche una mano cuando estoy enfermo, para que mi hijo que va a nacer pueda nacer, o para que el difunto siga viviendo, porque intuyo que hay algo más después de la muerte. Ahora, ese tengo que tener a Dios de mi parte, que en un primer momento incluye solamente preceptos litúrgicos, el culto que cada religión tiene y que está destinado a agradar a Dios, pues cada religión, según cree que Dios es agradado, el Dios en el que esa religión cree es agradado, ¿verdad? Bueno, ese agrado a Dios, repito, en un momento dado incluye normas éticas que significa, por lo tanto, que no solamente se piensa en agradar a Dios ofreciéndole unas oraciones o ofreciéndole, por ejemplo, los primeros frutos de la cosecha, sino que se intuye que Dios está contento cuando el hombre se porta bien. O mejor dicho, Dios está contento cuando el hombre no se porta mal. En todo caso, sin poder decir cómo ha sido en todas las religiones, porque muchas de ellas han desaparecido, sí que, insisto, se puede afirmar que las grandes religiones unen ética con agrado a la divinidad. Para empezar, primera noción. A la vez hay que decir que en general, todas las religiones instan y animan a sus seguidores a hacer el bien. No, el hacer el bien, o lo que podríamos llamar el amor, aunque el amor también es no hacer el mal, ¿verdad? Pero hacer el bien no es un patrimonio exclusivo del cristianismo o del catolicismo. Todas las religiones, y sobre todo las religiones llamadas históricas, aquellas religiones que tienen un inicio concreto y que se conoce el nombre del fundador, todas las religiones tienen unos preceptos éticos y animan a sus seguidores a hacer el bien. Animan, instan, aconsejan, empujan, exhortan, ¿vale? Pero ninguna religión, excepto el cristianismo, obliga a hacer el bien, que es diferente. O sea, una cosa es que el fundador de una religión haga el bien él personalmente y sea una magnífica persona, incluso un santo, ¿no? Bueno, y otra cosa es que los preceptos que él da sean preceptos de obligatoriedad de hacer el bien. Incluso aunque se establezca algún punto de obligatoriedad con respecto a hacer el bien, por ejemplo, en el caso del Islam, la limosna, ¿verdad? Esa limosna es una limosna muy condicionada por determinadas cosas. Por ejemplo, a quién se le da la limosna, no a todos, etc. O qué parte tienes que dar de limosna, o cómo tienes que hacer esa limosna, o si solamente afecta al dinero y no, por ejemplo, al tiempo. Bueno, hay una serie de cosas una serie de limitaciones donde queda muy reducido el sentido de obligatoriedad de hacer el bien. Pero no se puede decir que las religiones no animen a la gente a hacer el bien y que solamente animen a la gente a no hacer el mal. No. Las religiones en general prohíben hacer el mal y animan a hacer el bien. La diferencia con el cristianismo es que el cristianismo prohíbe hacer el mal y obliga de forma deliberada. Jesús introduce el precepto, la obligación, él lo dice con una palabra que quizá por el uso ya no nos damos cuenta de lo que significa. El mandamiento, un mandamiento es una orden, y es la misma palabra que se utiliza para los 10 mandamientos, las 10 órdenes que, como sabéis, son anteriores a Jesucristo porque proceden de Moisés. Por tanto, cuando uno habla de la ética cristiana o de la ética judía, tiene que situarse en un contexto histórico de cómo aparecen las cosas. Remontándonos a la noche de los tiempos, hay algún momento en el cual el hombre une el trato que tiene con su prójimo con el agrado que quiere hacerle a Dios, porque quiere tenerle de su parte.
Y el hombre intuye que Dios, aunque no le llame padre, Dios está más contento si se porta ese hombre bien con su prójimo que si no se porta bien con su prójimo. Y que a Dios no le va a satisfacer solamente que haga unas oraciones o que le ofrezca unos dones, sino que a Dios le va a satisfacer también que no haga daño a su prójimo, a su hermano. En la evolución del sentimiento religioso, esto aparece y esto queda plasmado en todas las religiones, por lo menos, repito, en las religiones históricas que conocemos en este momento. Esta evolución viene recogida de una forma magnífica, yo creo de una forma sencillamente insuperable en la religión judía, una forma extraordinariamente clara, concisa, en los 10 mandamientos de Moisés, que son la base de la ética judía, a la cual, como os he dicho, pertenecía la Santísima Virgen y, por supuesto, también nosotros, porque forma parte de nuestro patrimonio espiritual. Los 10 mandamientos, de una manera especial, tal y como están enunciados en el libro del Deuteronomio, no como nosotros los decimos, están un poco adaptados a nuestra mentalidad cristiana. Bueno, pues los 10 mandamientos vienen a ser una plasmación y un desarrollo de la principal norma ética de la ley natural. Se puede resumir en una palabra, la palabra no, y se puede resumir en un concepto: no hagas el mal. A Dios no le gusta que tú hagas el mal. A Dios no le gusta que tú hagas daño a tu prójimo. Esto vendría a ser el concepto. Repito, no es un concepto solo judío, pero, insisto, la expresión de ese concepto plasmada en los 10 mandamientos, desarrollada en los 10 mandamientos, ese desarrollo, esa plasmación sí que es judía, específicamente judía, y es insuperable. No hagas el mal, y ahora te voy a decir cómo no tienes que hacer el mal. Como sabéis, 3 de los 10 mandamientos están referidos al propio Dios. No hagas cosas que a Dios no le gusta, no adores a otros dioses, no dediques todo tu tiempo a tus cosas, sino que dedica una parte de ese tiempo a Dios, no abuses del nombre de Dios utilizándole para encubrir tus fechorías con el juramento, y después 7 mandamientos referidos a la relación del hombre con su prójimo, con el otro hombre, empezando por, y después la familia. Bueno, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, y nosotros lo decimos, como digo, de forma positiva en el Deuteronomio, es no harás daño a tu padre y a tu madre, bueno, no deshonrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, hasta aquí un poco esta evolución de la ética relacionada con la religión, basándose siempre en eso que Dios ha puesto en el corazón del hombre, la ley natural, que Moisés, de una forma maravillosa, no cabe duda de que inspirado por Dios, desarrolla en esos 10 mandamientos. Bueno, estamos, por lo tanto, en una hora concreta de la historia, 25 de marzo del año 0, una muchacha judía, una buena muchacha judía, ella no lo sabe, pero no tiene ni siquiera el pecado original, en ese momento ella eso no lo sabe, pero no lo tiene, y esa muchacha judía recibe de repente una visita que es inesperada, la visita del ángel Gabriel, ¿verdad? Y le dice el ángel si ella estaría dispuesta a ser la madre del Mesías. Ahí empieza la historia cristiana. Bueno, cuando nace Jesús y cuando Jesús ya tiene su capacidad de poder expresarse y de poder enseñar, va a ir completando la revelación, no solamente desde la perspectiva doctrinal o desde la perspectiva escatológica, por ejemplo, la existencia de la vida eterna, etcétera, sino también desde la perspectiva ética. Y el Señor va a ir enseñando a los suyos, y posiblemente antes que a los apóstoles, con toda seguridad a su propia madre, en qué consiste ser cristiano. Pues decía que Cristo había introducido 3 revoluciones.
una revolución en el campo doctrinal, una revolución en el campo ético y una revolución en el campo espiritual. La revolución en el campo doctrinal viene dada sobre todo por esa ampliación del concepto de Dios, que es Padre y es Trinidad. La revolución en el campo espiritual, os dije, viene dada por la pretensión de Cristo de que el hombre se acerque a Dios para amar a Dios, para agradecerle a Dios lo que ha dado y no solamente por interés o por miedo. La revolución en el campo ético viene dada por dos puntos fundamentales. Primero, Cristo introduce la obligatoriedad de hacer el bien. Y esto es algo que muchos todavía no lo han asumido. Muchos de los cristianos o de los católicos practicantes. No podemos conformarnos con no hacer el mal. Nuestra conciencia no puede estar tranquila simplemente por no hacer el mal. Primera cosa. Segunda clave de esta revolución ética. El Señor, de forma deliberada, se pone a sí mismo como referente, a sí mismo como modelo. Lo ha dicho de muchas maneras, muchas veces durante su vida pública. Lo expresa de una forma muy sintética y muy clara en aquella última cena, cuando, sabiendo que le queda muy poco tiempo de vida, de alguna manera va a llevar a cabo una especie de resumen final de todo su mensaje moral, cuando, después de ponerse de rodillas y lavar los pies a los apóstoles, dice: os dejo mi mandamiento, mi orden. Y él sabe de qué está hablando, usa la palabra que usan los que le escuchan para referirse a los mandamientos de Moisés, pero no dice os dejo un undécimo mandamiento, sino os dejo mi mandamiento. Hay 10, esos 10 forman un bloque, ahora yo añado uno que forma un bloque aparte. Y ese mandamiento que yo os dejo, por lo tanto que yo os pido a todos aquellos que queráis ser mis seguidores, ese mandamiento es amad, amaos como yo. Repito, ya antes muchas veces había hablado de esto, a veces con parábolas, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, otras veces en un contexto escatológico, en un contexto de juicio final, cuando dice: cuando venga el Hijo del Hombre separará a las ovejas de las cabras, pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda, y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y ellos dirán: ¿cuándo, Señor? Y les contestará el Hijo del Hombre: cuando lo has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho, a mí. Por lo tanto, el Señor, con toda claridad, une el seguimiento de Él con la ética obligatoria a hacer el bien y a imitación de Él. Esto, repito, forma parte, la parte esencial de la revolución que implica el cristianismo que Cristo trae en el aspecto ético. Con estos son esos 3 puntos en los que el Señor cambia toda la mentalidad religiosa válida, existente hasta el momento. Por tanto, nos encontramos con que la Virgen María tiene como judía toda una tradición válida, y esa tradición es ampliada por las enseñanzas de su propio Hijo, ¿no? Que es esto, para entendernos así como una especie de resumen. Ahora, si nosotros eso lo desmenuzamos y lo aplicamos a nuestra vida, primero tenemos que ser conscientes de que los 10 mandamientos siguen siendo válidos, y la Iglesia dice con toda claridad que no hay excusa ninguna para no cumplir esos mandamientos. Primera cosa, la validez de los 10 mandamientos para los cristianos es total: no hagas el mal. Y se explicita en esos puntos: 3 para con Dios, 7 para con el prójimo. No hay excusas nunca para hacer el mal. No hagas el mal, primera cosa. Pero hay esa segunda parte: tú tienes la obligación de hacer el bien. Y ahí es, yo creo, donde nosotros tenemos que hacer un serio examen de conciencia. Personalmente, casi siempre cuando confieso,
al terminar de escuchar al penitente, por lo menos muchas veces lo hago, le digo: te invito también a que pidas perdón por los pecados de omisión. No solamente por estos pecados de los que te has confesado, porque es tan fuerte el peso de la tradición, que la mayor parte de nosotros, que creo que queremos ser buenos católicos, ¿verdad?, sin embargo, al hacer el examen de conciencia y por lo tanto al confesarnos, seguimos analizando nuestro comportamiento desde la perspectiva judía, que no es una mala perspectiva, es nuestra también, pero es incompleta. Y por lo tanto seguimos analizando nuestra conciencia bajo el prisma de no hacer el mal. He matado, no he matado, he robado, no he robado, he mentido, no he mentido. Bueno, esto es válido, pero esto es insuficiente y son muy pocos los católicos que examinan su conciencia, además de esto, diciendo: ¿qué bien podía yo haber hecho y no he hecho? O sí que lo he hecho, pero ¿cuál es el bien posible? Cierto que este bien posible, que no es, el Señor no nos dice que hagamos el bien imposible, nos dice que tenemos la obligación de hacer el bien, pero es mucho más difícil precisar en qué consiste el bien o cuánto bien hay que hacer que precisar en qué consiste el mal, porque es mucho más fácil entender que no se puede robar que hay que dar limosna. No porque no podamos entender que hay que dar limosna, sino porque no robar sabemos lo que es, pero a la hora de dar limosna nos preguntamos: ¿cuánta limosna? ¿Verdad? No robar es no robar. Dar limosna necesariamente te exige esta otra cuestión. ¿Y cuánta limosna tengo yo que dar, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánta? No robar es no toques nada que no sea tuyo. ¿Y la limosna? Y así el resto de las cosas. Tienes que dedicar una parte de tu tiempo a ayudar a las personas necesitadas. ¿Cuánto tiempo? Una parte de mi tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ahí es donde se introduce el problema. Por eso es mucho más difícil precisar con exactitud en qué consiste hacer el bien. ¿Cuánto bien tengo que hacer para agradar a Dios? Para que Dios esté contento conmigo. Nosotros, por supuesto, lo diríamos para poder darle a Dios el agradecimiento, el amor que Él merece. No es fácil y nos vamos a mover, por lo tanto, a la hora de plantearnos el bien posible, nos vamos a mover en una cierta ambigüedad que es incómoda, y que no te permite una exactitud que te deje la conciencia tranquila. Bueno, eso forma parte de nuestro seguimiento de Cristo, pero al menos tenemos que saber que si queremos ser seguidores de Jesús, si queremos ser cristianos, tenemos que examinar nuestra conciencia no solo sobre el mal que hemos hecho, sino sobre el bien que podíamos hacer y no hemos hecho. Y después, como siempre, en caso de duda, la consulta, y también el cuidado para no caer en escrúpulos, porque efectivamente hay personas que tienden, eso es una enfermedad, tienden al escrúpulo y podrían llegar a sufrir enormemente, porque cualquier cosa les parecería un pecado y les parecería a veces incluso un grave pecado de omisión, cuando a lo mejor no hay tal pecado, no solamente no hay pecado grave, sino que no hay tal pecado. Ahora, es necesario que entendáis que nosotros como cristianos no podemos sentirnos con la conciencia tranquila simplemente por no haber hecho el mal. Tenemos la obligación de hacer el bien y de hacer el bien imitando a Jesús. Vale. En nuestra familia espiritual, en los franciscanos de María, este hacer el bien, que no es una exhortación, sino una obligación, os he dicho antes, la exhortación la hacen todas las religiones. Lo que Cristo va a introducir es una obligación y además a imagen suya, a imitación suya. Nosotros, para facilitar el entendimiento de en qué consiste hacer el bien, yo he dividido esto en 7 puntos.
en 7 aspectos de cómo hacer el bien, y que hace referencia tanto a cosas concretas que hay que hacer, cuanto a las motivaciones por las cuales hay que hacer el bien. Entonces, estos 7 puntos de la caridad, por lo tanto, ya no es del comportamiento judío de no hacer el mal, ¿no?, sino estos 7 puntos de cómo hacer el bien, ¿verdad? Estos 7 puntos nos van a ayudar a dar un poco de luz para movernos en un ámbito que, como os he dicho, de por sí puede resultar un poco ambiguo. ¿Cómo hacer el bien? ¿En qué consiste hacer el bien? 7 puntos. Primer punto de la caridad, siempre imitando a Cristo, teniendo a Cristo como modelo. Primero, hacer el bien tiene que hacerse por una motivación religiosa. Este es el primer punto. Así como los 10 mandamientos de Moisés tienen 3 referidos a Dios y 7 referidos al prójimo, estos 7 puntos tienen 2 referidos a las motivaciones y 5 puntos referidos a cosas concretas. Primer punto, amor o bien que hay que hacerlo motivado religiosamente. Este es un punto esencial que muchos de vosotros, que ya desde hace tiempo sois franciscanos de María, venís practicando, y siempre hay que volver a él, y siempre produce el mismo excelente resultado. Primer punto, por lo tanto, de nuestra forma concreta de hacer este bien que el Señor nos manda a hacer es este. Yo tengo que hacer las cosas por Cristo, por ti Jesús, por ti. Un amor motivado religiosamente. Este es un punto especialmente importante en nuestro trabajo, en nuestra misión de luchar contra la secularización. Porque una de las cosas que ha intentado hacer el secularismo dentro de los católicos, dentro de la Iglesia, ha sido quitarle al creyente la motivación religiosa, diciéndole que si tenía una motivación religiosa para hacer el bien o para no hacer el mal, entonces es que no tenía una motivación humana suficiente. Que en el fondo una persona que hace las cosas por Dios es una persona que no ama lo suficiente al hombre, y que había que amar al hombre por el hombre. Esta ha sido una de las tesis que más daño han hecho desde la perspectiva ética en los últimos decenios, ¿no? Esta tesis tiene evidentemente un punto flaco, ¿no?, que los que la promovían de una forma, yo creo que bien consciente, ocultaban. ¿Y qué sucede cuando no te apetece? Cuando no tienes ganas, cuando el prójimo no se lo merece. ¿Qué sucede? ¿De dónde sacas tú la fuerza para amar a una persona que no conoces? O para amar cuando supone un gran esfuerzo y un gran sacrificio, o incluso para amar a una persona que no se lo merece y que te ha hecho daño. ¿De dónde sacas tú la fuerza? ¿De dónde sacas tú la fuerza para perseverar, por ejemplo, en una relación conyugal que ha dejado de serte gratificante? ¿De dónde sacas tú la fuerza? Cortándole al hombre la motivación religiosa, le hemos dejado al hombre a merced de sí mismo, es decir, solo con sus propias fuerzas. ¿Quién las tendrá mayores? ¿Quién las tendrá menores? Pero al fin son solo motivaciones humanas. Y repito, el Señor, de forma clara, insistente, dice: amaos como yo, pero también amad por mí. Amad por mí, no solamente amaos como yo, sino por mí. Vuelvo a recordaros las palabras de Cristo en ese contexto escatológico, cuando habla del juicio final y dice: lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Por lo tanto, Cristo, y eso lo hará y nos enseñará a hacerlo de una forma especial la Virgen María, Cristo no solamente dice: tienes que hacer las cosas como yo, sino que tienes que hacer las cosas por mí. ¿Y cuándo termina la consagración? Cuando termina el canon de la misa y el sacerdote levanta el cáliz y la patena con el cuerpo y la sangre de Cristo ya presente en las formas sacramentales, el Señor dice, el sacerdote dice: por Cristo, por ti, Jesús, por Cristo, con Cristo, en Cristo, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bien, es por ti, Jesús,
por ti, Jesús. Este es el primer punto de nuestra forma concreta de intentar vivir ese mandamiento del amor. Y hay que volver una y otra vez a este punto, siempre, por supuesto, cuando el instinto apoya el amor, ¿verdad? Pues está enamorado el chico de la chica, o la mamá quiere mucho a su bebé, ¿verdad? O no te importa hacerle un favor a un amigo a quien aprecias, o tienes que cumplir con tus obligaciones, pero tus obligaciones te gusta cumplirlas porque estás disfrutando con tu trabajo, lo que sea. Bueno, tienes que introducir ese por ti, Jesús, en esos momentos que son más fáciles, y sobre todo tienes que introducirlo en los momentos difíciles. No me apetece, no tengo ganas, no se lo merece, pero para poder introducirlo en los momentos difíciles, tienes que acostumbrarte a introducirlo en los momentos fáciles. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? O sea, si tú, cuando es fácil, no dices, no te dices, por ti, Jesús, cuando es difícil, no estás acostumbrado a decirlo y no lo vas a decir. Por tanto, primer punto de nuestra forma de vivir la caridad, intentando responder a lo que Cristo ha pedido a los cristianos, primer punto, este amor tiene que estar motivado religiosamente. Yo quiero hacer las cosas por amor a Dios, por ti, Jesús. Y por amor a Dios en general y a ese Dios hecho hombre en particular, que es Cristo, porque, repito, es María, nuestro modelo, la que nos enseña a amar a Jesús. Si Jesús, como dije el primer día, nos enseña a amar a Dios y al Espíritu, María nos enseña a amar a Jesús. Por tanto, primera cosa, primer punto de nuestra forma de vivir la caridad, por ti, Jesús. Tendríamos que estar con esta idea, con esta frase, continuamente en el corazón. Por ti, Jesús. Si os acostumbráis a hacerlo en lo fácil, en lo cotidiano, en lo que no representa grandes sacrificios, no os quepa duda de que lo vais a hacer también cuando las cosas cuesten. Y hay tantos momentos, ¿verdad?, en que amar cuesta. Hacer incluso los mínimos, cumplir las obligaciones, cuesta. No, primer punto, por ti, Jesús. Yo quiero hacer esto por ti, Jesús. Es por ti. Es por amor a ti. Es por agradecimiento a ti. Y esto no quita nada al amor humano. Complementa, apoya, añade, suma. No quita nada al amor humano. Y lo único que pasa es que cuando el amor humano no es suficiente, cuando la motivación humana no es suficiente, esta motivación religiosa te lleva a seguir adelante. Y que cuando la motivación humana es tan poderosa y tan grande que lo harías simplemente por esa motivación humana, esta motivación religiosa te añade todavía. Lógicamente, lo que te añade es ya muy poco porque tienes mucho. Imaginad, poniendo un porcentual, que tú tienes 100, ¿verdad? A veces la motivación humana es del 99, lo que te añade es 1. Pero a veces la motivación humana es de 1 y entonces lo que te añade es 99. Señor, por ti. Meteros esto en la cabeza y en el corazón. Continuamente, Señor, yo quiero hacer esto por ti, por agradecimiento a ti, por amor a ti. Yo sé que esto es lo que tú quieres que haga, yo quiero hacer esto por ti. Segundo punto de estos 7. Segundo punto. Tiene que ser un amor con obras, no con sentimientos. Nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Nuestro amor al prójimo por amor a Dios. Tiene que ser un amor concreto, con obras. Y esto también es importante, siempre lo ha sido, el propio Cristo lo dice, no el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, ese me ama. Pero yo creo que además es especialmente importante en una época como la nuestra, donde te encuentras con muchas personas que son creyentes, que dicen serlo y que yo creo que lo son, pero que se mueven en el mundo de los sentimientos y que se mueven simplemente pensando que a Dios se le contenta con muchas oraciones, que a Dios se le contenta con muchas emociones y que van siempre movidos por el viento del sentimentalismo. Viento que a veces puede soplar a favor y otras veces en contra. Me apetece, no me apetece. Y cuando me apetece,
me como la iglesia, me como los santos, que estoy ahí metido todo el día, ¿no? Y cuando no me apetece, ya, padre, es que mire usted, no siento nada, ¿no? Le damos una importancia extraordinaria, excesiva al sentimiento. En buena medida, este defecto, creo que propio de nuestra época, está en la causa de las crisis, o de muchas de las crisis matrimoniales. Es que ya no siento nada por ti. Es que ya no puedo seguir contigo porque no siento nada por ti. ¿Y qué? ¿Y qué? Tenemos un compromiso. Bueno, pero ya no siento nada por ti. ¿Cabe en la cabeza de que alguno llegue, por ejemplo, al banco y le diga al jefe de la oficina, mire usted, ya no voy a pagar la hipoteca porque ya no siento nada por este banco, ¿no? O ya no siento nada no siento ningún tipo de atracción por pagarle a usted la hipoteca, ¿no? Yo me imagino que el jefe de la oficina, el director de la oficina bancaria, se debería de quedar con unos ojos realmente como platos diciendo, ha perdido la cabeza este cliente, ¿no? Lo que usted sienta, perdóneme, pero es que me trae sin cuidado. Usted tiene un contrato firmado, si usted no paga la hipoteca, yo me quedo con el piso. No es una cuestión de sentimiento, no, si yo puedo pagarle, que de verdad puedo pagarle, pero es que esto ya no me emociona, es que esto ya no me motiva, ya no siento nada, ¿no? Ahora he visto otro piso aquí al lado que me motiva más, Y bueno, pues usted haga lo que usted quiera, pero con su piso me quedo yo, ¿no? O sea, decía Chesterton, de tantas frases brillantes que tiene, y he oído que hay un proceso, un movimiento para iniciar el proceso de beatificación de Chesterton. Ojalá que algún día podamos verlo en los altares. Decía Chesterton, dice, a un hombre se le pide incluso con la muerte que sea fiel a la patria donde ha nacido. Sobre todo en aquella época, por ejemplo, recordad, Chesterton vive a caballo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, existe la traición a la patria castigada con la pena de muerte, etc. Bueno, a un hombre se le pide incluso con la muerte que sea fiel a la patria donde ha nacido. Y esa patria, esa sociedad, él no la ha fundado. Dice, es que no se le puede pedir a un hombre responsabilidad para con la sociedad que él sí que ha fundado, que es su familia. O sea, una sociedad que tú no has fundado, te piden incluso con la pena de muerte que le seas fiel. Una sociedad que tú sí que has fundado, está a merced del cariño, ya no siento nada por ti, cariño, ya no me apetece seguir contigo. Esto es de una fragilidad tan grande que, insisto, si esto es válido para todas las épocas, en nuestra época hay que ponerlo más de manifiesto. El sentimiento tiene una importancia, tiene un valor, pero el sentimiento no puede ser el motor que rija nuestra vida. Por eso, este segundo punto de la caridad es siempre útil en nuestra época más que nunca. El amor se demuestra con obras. Y la motivación no puede ser una motivación sentimental. Si está, el punto primero, mejor. Pero si no está, yo tengo que hacer esto por agradecimiento. Mi cabeza tiene que intervenir. Es por ti, Jesús, porque soy consciente de la deuda que tengo contigo, Jesús, por lo cual yo quiero hacer esto, que será, en algunos casos, no hacer el mal, por tanto, cumplir con mis deberes, y en otros casos, hacer el bien, ir más allá de no hacer el mal. Primer punto, insisto, motivación religiosa. Segundo, obras. Y los sentimientos vienen o van, se quedan ahí. Nosotros tenemos que aprender a vivir dejando los sentimientos aparte. Cuando están, maravillosamente, ¿verdad? Fenomenal. Y cuando no están, tenemos otras motivaciones de las cuales sacamos las fuerzas y las trasladamos a obras concretas y no a puramente emociones. Esto te va a dar una enorme estabilidad. Os decía, cuando hablaba de la fe, que una persona que tiene ese tipo de fe, la fe de María, es una persona estable, emocionalmente estable, socialmente estable. Una persona que tiene este tipo de comportamiento es una persona sana, es una persona estable. El camino cristiano, y este camino en particular, es un camino de sanación espiritual, en el sentido de que te produce y te aporta una salud psíquica, una salud espiritual, una estabilidad espiritual que te permite pasar por encima de los baches de la vida sin caer en ellos, o como mucho
teniendo algunos altibajos suaves y no unos dientes de sierra que hacen de ti una persona con la que no se puede emprender un camino de futuro, porque hoy estás entusiasmado y mañana, sin saber por qué, has abandonado aquella cosa que el día anterior te estaba provocando tanto entusiasmo. Bien, tercer punto del amor, imitando a María dentro de nuestra espiritualidad. El amor, tal y como Cristo nos enseñó, es un amor, tiene que ser un amor a todos, amar a todos. Un cristiano, un seguidor de Cristo, no puede seleccionar, no puede decir amo a los que piensan como yo, a los de mi partido político, a los de mi raza, a los de mi país, a los de mi religión. Tengo que amar a todos. Ahora bien, este amor a todos, insisto, motivado por el amor a Jesús, porque lógicamente no todos te caen igual de bien, ¿no? No todos se lo merecen igual. Este amor a todos tiene dos puntos que hay que decir para complementar esta idea. Primero, no se puede amar ni se debe de amar a todos por igual, primera cosa. Segundo, ese amor a todos tiene que tener algunos privilegiados. Primero, no todos por igual y además tiene que tener algunos privilegiados. ¿Qué significa que no puedes amar a todos por igual? Pues significa que tú no puedes tratar de amar a la mujer de tu vecino igual que a la tuya, un suponer, ¿verdad? Y ahí lo entendemos perfectamente. No te confundas, no te confundas. Significa que tú no puedes pretender amar igual a tus hijos que a los hijos de tu vecino, porque con tus hijos tú tienes unas obligaciones. Con los hijos de tu vecino tienes otras y desde luego menores. Por tanto, no pienses que a todos por igual. A todos sí, pero no a todos por igual. A todos tienes que amarles, pero por ejemplo en unos casos tienes unas obligaciones, en otros casos las obligaciones o no existen o son diferentes. Además, si tú amas igual al amigo que al enemigo, pues estás invitando al amigo quizá a que se convierta en enemigo. Y si encima amas más al enemigo que al amigo, no cabe duda de que le estás pasando a tu amigo ese mensaje. Para que yo te quiera tienes que hacerme daño. Caramba, ¿no? Oye, yo tengo que amar a todos, incluido al enemigo. Pero eso no significa que tenga que amarle igual que a mi amigo. Tengo que amar a todos, sí, pero, repito, no puedo amar igual a la mujer del vecino que a la mía, o al marido de la vecina que al mío. Bueno, dentro de esto, siguiendo con este mismo concepto, tiene que haber unos enchufados, tiene que haber un amor a todos, pero a algunos hay que amarles con preferencia. ¿A quiénes? Primero, a aquellos con los cuales tienes unas obligaciones. Por lo tanto, dentro de este amor a todos, con un puesto preferente, entra la familia. La familia de la sangre, la familia del espíritu, la familia. Un puesto preferente, no exclusivo ni excluyente, porque entonces dejaría de existir el amor a todos. Y esto hay que entender las palabras con lo que significan las palabras, que para eso tenemos un idioma tan preciso, tan matemáticamente preciso como es el nuestro. Amor preferente, no exclusivo ni excluyente. Primero, tu familia, tu familia. Y esto hay que entenderlo así, bien, porque muchas veces encuentras personas que se desviven por desconocidos y que no tienen tiempo para los suyos. Y esto, en el caso de los laicos, es un grave problema. Afortunadamente son pocos, pero existen. Otros, por el contrario, entienden el amor a la familia desde la perspectiva exclusiva y excluyente. Y todo es su familia y nada existe fuera de su familia. Digo, no, hombre, es que también tienes unas obligaciones para aquellos que no son de tu sangre. ¿Vale? Y dentro de este capítulo del amor preferente, os he dicho, primero la familia, segundo, los que sufren. Es evidente que el amor de Cristo ha sido siempre un amor de preferencia al que sufre.
El hecho mismo de que Cristo se haya hecho hombre es una forma de amar al que sufre, porque ha venido, y Él lo dice, a sanar al enfermo. No ha venido para el sano, ha venido para el enfermo. Y Él, una vez más, os recuerdo en ese contexto escatológico, cuando dice, lo que hayas hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Tenía hambre, tenía sed, estaba en la cárcel, estaba desnudo. Lo que has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho, y lo que no has hecho al más pequeño, pudiendo hacerlo, a mí me lo has dejado de hacer. Por lo tanto, amar a todos, no a todos por igual, y un amor preferente a la familia y a los necesitados. Amor preferente, no exclusivo ni excluyente. Uno de los puntos que el Vaticano en su momento marcó como objeciones a la teología de la liberación basada en el marxismo era este. Se decía una opción preferencial por los pobres. Esta era una frase típica de la teología de la liberación. Opción preferencial por los pobres. Y el Vaticano dijo, sí, opción preferencial, de acuerdo, pero no exclusiva ni excluyente. Con estas dos palabras, el cardenal Ratzinger, entonces cardenal Ratzinger, hoy papa, ¿verdad?, con estas dos palabras matizó de una manera bastante precisa y clara aquella opción. El Vaticano no dijo que no había que tener una opción preferencial por los pobres, no dijo eso. Dijo que esa opción no podía ser ni exclusiva ni excluyente. Y después añadió que esa opción preferencial por los pobres no podía estar basada en una dialéctica marxista de lucha de clases que terminaba por justificar el uso de la violencia con finalidad revolucionaria. Bueno, con lo cual desmontaba totalmente la teología de la liberación de raíz marxista, que era la teología de la liberación que existía y que estaban intentando los marxistas de dentro de la Iglesia difundir. Nosotros decimos, amor a todos, no a todos por igual, porque hay unas obligaciones que cumplir en primer lugar, y amor preferente a aquellos con los que tiene que esas obligaciones, la familia, y a aquellos que están necesitados. Pero ese amor preferente, tanto el amor familiar como el amor a los pobres, ese amor preferente no puede ser ni exclusivo ni excluyente. Bien, ese era el tercer punto. Cuarto punto, amar el primero. De nuevo vemos a Cristo y Él es para nosotros el modelo. ¿Es que acaso no es Cristo el que toma la iniciativa? Dios nos amó primero, dirá San Juan, cuando ve y contempla el amor de Dios y cuando nos lo explica en su carta. Dios nos amó primero. Amar el primero no significa lo que en inglés, el concepto, sobre todo en el inglés de Norteamérica, the first. Amar el primero no significa ser el primero, porque eso de ser el primero introduce un elemento competitivo. Amar el primero no es ser el más, el número uno, the number one of the world. No, amar el primero significa, cuando ves que una cosa hay que hacerla, no esperes a que sea otro el que la haga. Hazla tú. Y en el fondo de la cuestión está todo el mensaje de las bienaventuranzas. Dichoso el que ama. El que ama será en una ocasión el que perdona, en otra ocasión el que da limosna, en otra ocasión el que trabaja por la paz, en otra ocasión el manso y humilde de corazón. Dichoso el que ama, dichoso el que ama. Si tú consideras que amar es una suerte para ti, cuando tú te encuentras con la oportunidad de amar, no la dejas pasar. Dejarías pasar coger un billete de 500 euros que está en el suelo abandonado, ¿no?, pobrecillo, suplicando que alguien se apiade de él y lo meta en un bolsillo caritativo y después lo funda, por ejemplo, en el Corte Inglés, un suponer, ¿no? ¿A que no lo dejarías pasar? Cogerías el billete, harías una obra de caridad con ese pobre billete y dirías, aquí solo, abandonado, expuesto a quién sabe qué fechorías, ven conmigo, ¿no? Lo dejarías, ¿no? Coges el billete, ¿no? Bueno, pues amar es una suerte mayor que un billete, ¿no? Nosotros, repito, imitando a Jesús, tenemos que tener esto en la cabeza y en el corazón. ¿Tengo la oportunidad de amar? Es una suerte para mí, no la dejo pasar. Amar el primero. Y esto tiene infinidad de aplicaciones prácticas, tanto en la vida familiar, como en la que me referiré después esta tarde, como en la vida social. Hay una cosa que hay que hacer, hay que hacerla. ¿Por qué tienes que esperar a que otro lo haga?
¿Cuántas veces la gente dice, esto alguien tendría que hacerlo? Alguien tendría que hacerlo. Y del planteamiento ¿por qué yo? Al planteamiento ¿por qué yo no? Hay todo un cambio de actitud decisivo. ¿Y por qué yo tengo que complicarme la vida? ¿Y por qué yo tengo que molestarme? Que lo haga otro. Alguien tendría que hacerlo, que lo haga otro, que lo haga el gobierno, ¿no? Que lo haga otro, ¿vale? Alguien tendría que hacerlo. Eres consciente, lo ves, ves el problema. Alguien tendría que hacerlo, alguien tendría que hacer algo. Sí, ¿y por qué yo? ¿Por qué me tengo yo que complicar la vida? ¿Y por qué yo no? Tienes que tener motivos serios para contestar a esta cuestión, es decir, yo no puedo por esto y por esto, porque estoy enfermo, porque tengo otras obligaciones que cumplir, pero tienes que tener motivos serios para dejar a ese hombre malherido en el camino, como cuenta el Señor en la parábola del buen samaritano, y pasar de largo. ¿Y por qué yo no? Alguien tendría que recogerle, alguien tendría que ayudarle, alguien tendría que tomarse la molestia de perder tiempo y dinero para evitar que muriera después de haber sido apaleado y robado por los bandidos. ¿Y por qué tengo que complicarme yo la vida? Porque es una suerte para mí, porque tengo una deuda de agradecimiento con el Señor, porque le demuestro al Señor mi amor con obras concretas ayudando a esta persona, porque en esta persona está el propio Cristo sufriendo. Por ti, Jesús, tengo que amar el primero y no preguntarme por qué yo, sino y por qué yo no voy a hacerlo. Bien, ese era, si no recuerdo mal, el cuarto punto. Quinto punto. Volver a empezar. Volver a empezar forma parte de una psicología imprescindible para tener salud. Volver a empezar. Continuamente tenemos la tentación de vivir anclados en el pasado. Y no me refiero solo a lo que va a ser el sexto punto, que es el tema del perdón. No solo en la cuestión de perdonar, sino incluso en la cuestión de perdonarte a ti mismo, volver a empezar, darte la oportunidad de dejar atrás la historia. La tuya, la de los tuyos, vuelve a empezar. Es un elemento imprescindible para la salud del alma y también del cuerpo, porque si no, vas acumulando cicatrices y heridas que son una losa que te impide avanzar. Vuelve a empezar.